a esta tierra y nos muestra a Dios y nos enseña a Dios. Y además de eso, viene el Señor y ejecuta nuestra redención. Es decir, nosotros habíamos caído en esclavitud del pecado, nosotros estábamos condenados, pero viene nuestro Señor Jesucristo y nos rescata de ahí, nos compra, paga el rescate. Así es de que ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos libertos y ahora somos, si queremos, somos esclavos pero de Cristo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? De ese ser tan precioso, supremo, glorioso, maravilloso. Viene Él y paga el precio, el rescate por nosotros. Así es que ya no solamente nos salva, no solamente paga por nuestros pecados, sino que también nos da la libertad, nos liberta de la esclavitud del pecado. Por eso es que en Él somos más que vencedor en todas las cosas. Ya el pecado ya no nos agobia como nos agobiaba antes. Antes el pecado nos esclavizaba, ahora no. Ahora en Cristo tenemos el poder, la fuerza, la autoridad para poder resistir al pecado. No solamente nos salva, sino que nos rescata de la esclavitud del pecado. Ahora, dentro del plan de salvación también viene Cristo, muere, nos redime y se va y delega su ministerio y delega la evangelización en manos de hombres, en manos de sus discípulos. Entonces aquí tenemos el otro eslabón: las personas que aceptan la misión de llevar estas buenas nuevas de Jesucristo a los hombres. Entonces ahora está la persona, está en todo el mundo, hay personas que están predicando no su propio evangelio, sino el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora fíjense cómo vamos. Primero se origina el plan en Dios, luego Dios envía a su Hijo, su Hijo viene, nos anuncia el plan, paga el precio por nuestros pecados y ahora delega. Y aquí entran los hombres en función, predicando la palabra del Señor. Entonces hoy en día el evangelio se ha de diseminar a través de la predicación. Los hombres van a ser salvos a través de la predicación. Saben, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, que Dios golpeó la sabiduría de los hombres, porque en la sabiduría de los hombres no pudieron conocer a Dios, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de su predicación. Entonces es la predicación la que va a llegar al corazón de los hombres, no por la habilidad del que predica, sino que será el instrumento que Dios utilizará para llegar a los corazones, para dar la fe a los hombres y que los hombres se conviertan de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Entonces están los hombres que predican y obviamente están los discípulos. No estoy hablando de los discípulos, porque el discípulo es el que aprende, es el que oye. Entonces estamos hablando de cómo es que se lleva los eslabones, los eslabones de la cadena del plan de salvación de Dios, los que han de ser utilizados. Ya vimos a dónde se inició, ya vimos a Cristo. Ahora estamos en los hombres que llevan el mensaje. Ahora los discípulos, los que oyen, ellos se animan también y conforme van entendiendo comienzan a hablar también de lo que aprenden, de lo que oyen. Y así es como el plan de Dios se va cumpliendo, se va realizando, se va expandiendo, de tal manera que el mundo entero casi está cubierto por el evangelio de Jesucristo.
Ahora están, por último, los que oyen la palabra y se convierten a Cristo. Y así es como la iglesia del Señor no va a caducar jamás, no va a fenecer jamás. Esta iglesia, es decir, la iglesia de Cristo, va a terminar su labor hasta el día que sea arrebatada. ¿Y por qué va a ser arrebatada? La Biblia dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, el último que se convierte a Cristo, entonces la iglesia ya no tiene por qué estar en esta tierra. Entonces tiene que irse de donde es. Nosotros no somos de esta tierra, señores, somos del reino celestial. Entonces, tal vez una de las ideas que los hombres decían: Cristo tarda, Cristo tarda. Cristo no es que tarde, Él es paciente y Él tiene un plan y hay un número de personas que han de ser salvas. Y si la iglesia no ha sido levantada todavía, es porque hay una misión que cumplir, hermanos. Ya cuando la iglesia o se haya convertido el último, entonces la iglesia es quitada de esta tierra porque ya no tiene más que hacer sobre esta tierra. Si ya terminó su plan, si ya terminó su misión, ¿qué puede hacer entonces la iglesia en esta tierra? Así es de que el que va a activar la trompeta, la voz de Dios para el arrebatamiento de la iglesia, es el último que se convierta, el último de los gentiles. Ahora, esos son los 4 eslabones de la cadena del plan de salvación. Ahora, pero el otro punto es este. Según el plan de Dios, que es tan amplio en misericordia, tocando lo que es los galardones, alguien pudiera decir: dichoso el hermano líder, porque a él sí Dios le va a dar un buen galardón porque predica la palabra. Y es cierto. Dichoso aquel hombre que es cantante y que canta para Dios, y de veras que lo hace para Dios, porque hay un montón de comerciantes también. Entonces, dichoso porque ese sí, un galardón de cantante va a tener, aunque la Biblia no habla de galardones de cantantes, no. Pero, o sea, ese es el concepto que tiene la gente. Entonces, y yo, pobrecito de mí, yo realmente, yo creo que a mí el Señor un olote me va a dar de corona, una tusa me va a poner. Pero eso es realmente tener un concepto equivocado. Porque aquí yo sé, oigan bien lo que voy a decir, que para llevar el plan del evangelio, para proclamar el mensaje de Jesucristo, se necesitan grandes oradores, es cierto. Se necesitan personas que prediquen, que sepan enseñar, que Dios les revele su palabra y se le explique a los hombres, es cierto. Pero también, hermanos, ese gran orador no puede hacer la obra solo. Necesita personas que le apoyen. Necesita personas que se unan a él, que digan: este hombre es de Dios. Entonces, como es de Dios, yo voy a apoyar. Pero alguien puede decir: no, pero ¿para qué voy a apoyar si al fin y al cabo el galardonado va a ser él, no voy a ser yo? Error. Y aquí es donde voy a entrar ya en materia en los versículos. Cuando Cristo los envió, les dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí estoy tocando ya 2 eslabones del plan de salvación. 3 de una vez. Porque el Señor envía a los predicadores y les dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 3 eslabones, ¿no? El otro ya lo toqué, que son los convertidos. Pero aquí es el punto.
Cuando dice el que los recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta enseñanza que Jesús dio era muy común y corriente dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los judíos y los grandes rabinos, tenían esa enseñanza, enseñaban y creían que, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, Boris de León, por ejemplo, mandó a su representante a Guatemala, por ejemplo, y quiero que lleves este mensaje a fulano de tal. Entonces, si esta persona fuera judía, entonces esta persona creía y pensaba que el recibir al enviado, tratar bien al empleado, era exactamente como que si se lo estuviera haciendo al enviador. ¿Me explico? Los judíos sabían eso. Es más, los rabinos tenían una enseñanza que decía: el que recibe a un sabio en su casa es como que dé los primeros frutos a Dios. Si alguien recibía bien a una persona que había enviado otra persona, entonces él lo estaba haciendo como que si lo estaba haciendo para la persona que había enviado al enviado. Un poco difícil de explicarles, pero creo que me están entendiendo. Entonces ellos estaban bien claros, familiarizados con esa enseñanza, porque ellos lo manejaban. Así es que cuando alguien de reputación enviaba a un enviado, la persona donde llegaba, esa persona les recibía bien, porque para ella era todo lo que hacía, era hacérselo a la persona que le había enviado. Entonces el Señor utiliza eso para mostrar las reglas del reino de los cielos. Él les dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero cualquiera pudiera decir: no, esa enseñanza no está correcta, porque eso significa que si yo recibo a un líder que enseña la palabra de Dios, estoy recibiendo a Dios en mi casa. O sea, cualquiera pudiera decir: no, no puede ser. Si es hermano, yo no le veo plante así. Usted no se fije en el plante, usted fíjese quién le envió. Usted fíjese quién es el que lo envió. Porque o a veces decimos: no, yo no le veo mucho talla, así chiquitillo, cascorbito, algo feíto. Yo no. El punto es quién lo envió. Y entonces uno puede rechazarle, porque a nuestros ojos no merece una atención, porque nosotros queremos una persona de ojos verdes, colochos rubios y ¿qué? Nariz respingada. Pero el Señor envía a un Juan el Bautista con vestido de cuero de camello, y raro el hombre comiendo grillos, langostas. No vayan a creer que el Oster, él comía chacuatetes en el desierto. Solo metía esas grandes langostas así, chacuates o ¿cómo se llaman? Grillos de ojos gigantes. Los metía en miel silvestre, hermano, y la gente: ¡ah! Este no es de Dios, este demonios tiene. Y luego el Padre envía a su Hijo, a Jesucristo, y dice: no, este no es profeta. Si con prostitutas, con rameras se sienta, con publicanos, con los ladrones come, este no puede ser. Y también lo rechazaron. Después fue Pablo y lo rechazaron, los discípulos, los apóstoles, y también lo rechazaron. Ahora la pregunta es: ¿en qué plan queda esta gente? ¿En qué plan queda? El punto no es, hermanos, quién es la persona o cómo parece a nuestros ojos. El punto es quién le envió. Y ahí es donde comienza el respeto. Y ahí es donde tienen que comenzar los principios de respeto. Todos los que somos hijos de Dios debemos amarnos y respetarnos,
Porque no somos cualquier cosa. Si el Cristo de la gloria dio su sangre por nosotros, se imagina el precio que costamos, hermano. Incluso hay pastores, ¿no?, que ven a su congregación como un punto de blanco para ametrallarlos. Y hoy me di cuenta de un chambre, ahora los ametrallo a todos y se los mata a todos. Porque no los ve como ovejas, no los ve como hijos de Dios. Pero la enseñanza de Cristo es diferente. La enseñanza del Señor es totalmente diferente. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ustedes ya han ido a alguna casa por ahí a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo los han recibido? Tal vez la gente no tiene la enseñanza. ¿Quién es usted? Si el mundo supiera el valor que tenemos sobre esta tierra, hermanos, yo siempre lo he dicho, no cargaran a esos peludos cantantes en limusina. Las limusinas fueran para el más humilde de los cristianos. Porque cuando la iglesia sea levantada de esta tierra, se acabó la economía, se acabó la prosperidad de este mundo, se acabó la comida, se acabó todo. La tierra será arruinada con terremotos, con sequías. Si ahorita, hermanos, no ha llegado una hambruna de veras donde todos se mueran de hambre, porque la iglesia del Señor está aquí. Si ahorita el sello